Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Yo soy Que Contan por si no me conocías. Y pues bueno, bienvenido a un nuevo video. Hoy te traigo los pros y los contras que yo he encontrado en mi propia experiencia de vivir en la montaña. Bueno, comencemos. Bueno, entonces voy a comenzar con lo que para mí fue lo más complicado de venirme a la montaña, venirme tan lejos, y es el tema de la soledad. Sí, cuando estamos tan cerca de nuestros amigos, yo donde vivía antes tenía a mis amigos literal a 10 minutos, especialmente a mi mejor amigo, entonces era cuestión de que bueno, estaba aburrida o lo necesitaba y solamente llamaba o pasaba por él y listo, era así de sencillo. Ya viniéndome a la montaña, eso fue como lo que más me pegó de cierta manera porque pues claramente pues yo acá estaba con mis papás, pero no tenía nadie más, no tenía, bueno, nunca he sido tan cercana con mis hermanos, pero al menos tener a mi hermana cerca o a mis amigos precisamente cerca para irnos a tomar una cerveza, para ir a hablar o ir a caminar, cualquier cosa se volvió imposible porque estoy muy lejos de todos en general. Entonces eso para mí fue difícil y lo más tenaz es que cuando vives tan lejos no tienes la posibilidad de pronto de decir como, ay sí, voy en un momentico y me devuelvo. Si yo quería hacer eso me tenía que quedar más días allá, digamos que era un poco más complicado. Entonces pues bueno, la soledad que se vive en este caso, bueno, en este momento no la he vivido tanto porque ahorita estoy con mi novio acá, entonces pues claro, es diferente lo que puedes hacer con tu novia, lo que puedes hacer con tus papás, ¿sí? Digamos que hay más afinidad en ciertas actividades, entonces no se siente, pero cuando uno se viene solo sin su parcero, entonces sí, es un poco difícil. A uno le ayuda a crecer en muchos otros aspectos, pero sí puedo decir que es una de las razones por las cuales las personas no toman este tipo de decisiones, sino que se mantienen allá precisamente en la ciudad, y lo entiendo perfectamente porque yo la sufrí bastante cuando empecé el proceso acá. Bueno, otro contra que yo encontré cuando me vine a la montaña fue que todo me quedaba lejos, todo. Si uno quiere ir, por ejemplo, no soy mucho de centros comerciales, pero sí hace falta como ir y comerse el heladito, cualquier cosa, un cine también. Entonces, estando acá, primero en el pueblo ni siquiera había centro comercial, entonces es muy difícil tú tener ese tipo de planes, o no sé, algo tan sencillo como ir y encontrar un bar o ir y encontrar el supermercado grande en donde hacen pues todo el mercado. Es imposible. Aquí lo que hay son tiendas muy pequeñitas en los que claramente no tienen mayor surtido, entonces te tienes como que acoplar a lo que hay, así de sencillo. Entonces pues siempre es un poquito difícil cuando uno viene acostumbrado de ir a la esquina y encontrar, y si no te gustó vas a la siguiente tienda y así sucesivamente. Entonces eso también me parece algo difícil, pero digamos que con el tiempo uno se va acostumbrando a que bueno, una vez por semana se baja a hacer el mercado, se viene, entonces en esa ida tienen que aprovechar a hacer absolutamente todo el mercado. Si se le olvidó algo es como muy difícil, y más antes porque antes no había otro transporte, antes no había ni moto ni carro, entonces las bajadas eran cuando el bus dijera. Eso es otro contra que voy a hablar, bueno, lo puedo ir conectando, el transporte. Si tú en el campo, en la montaña, no tienes o moto o carro, se te complica demasiado la vida porque hay una de dos: acoplarse a los horarios que hay del transporte público, de las busetas, o pagar transporte particular, pero pues eso es un poco complicado haciéndolo todos los días. Entonces, ¿qué era lo que hacíamos nosotros? Las busetas pasaban 3 veces en el día, era una a las 8, otra a las como a mediodía, 12 una, y la otra a las 5 o 6 de la tarde. Si se nos pasaba, grave. Si se ponía a llover muy duro y se caía la vía, ni modos de bus. Entonces, digamos que sí hay ciertas limitaciones, y más aún, obviamente se necesita uno tener la facilidad de ir y volver fácil, pero también
en cualquier emergencia es tremendo, porque si pasa algo en la casa, que Dios no lo quiera, pero si le pasa algo a alguien en la casa, ¿cómo te transportas hasta allá? Eso es lo que hay que pensar mucho también de la gente que, o sea, uno vive bien, yo creo, pero la gente que tiene muy bajos recursos y le toca esta realidad tal cual, para ir al médico, ¿cómo hacen? Los viejitos para ir al médico, ¿cómo? Los niños para ir al colegio, ¿cómo? Eso es como lo más tremendo de vivir acá, porque uno se da cuenta de muchas realidades que estando en la ciudad o estando en las urbes no se da cuenta. Entonces esa es otra cosa, el transporte es un poco complicado y como son veredas no le prestan mayor atención, no le ponen mucha importancia, digamos, a mejorar este tipo de problemáticas, porque a mi parecer sí es tenaz. Bueno, otro de los contras que yo encuentro, incluso también en este momento, es que si tú no trabajas por internet o si no tienes trabajo cerca, acá en lo que se puede conseguir trabajo es en viveros, cosas de esas como gallineros, ese tipo de cosas. Si no tienes ese tipo de trabajos o no los puedes obtener, económicamente hablando es un poco difícil, a no ser que pues ya tengas la pensión y estés perfectamente, pero sí, si no tienes otro tipo de ingreso que no tenga que ver con tu transporte, es complicado, porque por ejemplo, para buscar trabajo en el pueblo, que es como a 1 hora más o menos en carro, y eso es muy rápido en carro, pero si no hay carro, no hay cómo bajar, te tienes que esperar a la buseta, así de sencillo. Entonces es muy complicado conseguir un trabajo allá y aparte de eso, como que te limitan mucho las condiciones. Si está lloviendo y la vía está mal, ¿cómo vas a bajar a trabajar si es que no viene la buseta? ¿Sí? Si sales a las 8 de la noche, a esa hora ya no hay buseta. Entonces, creo que sí es difícil, uno, por ese lado, y dos, el tipo de, no sé, de economía que se vive como cerca a la montaña, pues no es muy movido, por así decirlo. O sea, sí hay comercio, pero entonces te cierras prácticamente a ser vendedor o a ser mesero o a ese tipo de trabajos. Digamos que no hay otras oportunidades en las que te puedas, digamos que, desarrollar de alguna u otra manera. Entonces, creo que sí es importante que uno al momento de venirse a la montaña tenga otro tipo de ingreso, o sea, independiente de lo que sea, pero que le ayude a progresar en ese sentido, porque solo con las oportunidades que se dan así, creo que es muy limitado. Entonces, pues bueno, ese es otro contra que yo he encontrado viviendo en la montaña. Bueno, otro contra que que me acabo de acordar es que eso es contra, pero a la vez es mucha ventaja y mucho beneficio si lo sabemos tomar de buena manera. Y es que estando acá, obviamente no hablando de las fincas que pues tienen absolutamente todo y hasta piscina, no, sino como digamos que la gente más normal de tú y yo, o no sé si tú tengas otras condiciones, pero en mi caso, cuando nos vinimos para acá, mis papás tenían una cabañita y esa cabañita tenía como un hilito de luz y ahí ponían el bombillo y ya paré de contar, no había más. No hay, ahorita todavía no hay acueducto, pero digamos que se pudo organizar para que con los tanques el agua de lluvia y de ahí sale el agua, pero al principio no era así, ¿sí? La luz también lo mismo, un poco limitada, obviamente que nada de gas, nada de ese tipo de cosas que para nosotros en la ciudad es como normal, no lo había. Entonces eso sí digamos que es un contra al principio, porque uno viene muy acostumbrado de abrir el grifo y que te salga el agua normal, gastar toda la luz que quieras y demás, y cuando llegas acá es como que en parte limitantes, pero ahí ya me voy a saltar directamente a los pros, ¿sí? Porque eso se conecta mucho y es que aquí aprendes a valorar mucho cada cosa, absolutamente todo. La luz la aprendes a valorar de una manera increíble, el internet. O sea, aquí no había internet, no había forma de internet, entonces es básicamente tu vida es aquí, la realidad. No tienes cómo ver un video, no tienes cómo jugar videojuegos, no tienes cómo estar en Instagram, no tienes cómo estar en Facebook, o sea, no hay esas opciones. En un principio hablo de eso, entonces vives la vida un poco diferente, empiezas a ver la vida diferente,
cuáles son las otras situaciones y qué puedes sacar provecho de eso. Entonces eso a mí me parece, no sé, yo creo que ha sido lo mejor que a mí me ha pasado, porque me ayudó mucho a ser como más sencilla, como más simple, como más, yo le digo todoterreno, y tal cual es así. Creo que te ayuda a hacerte para las que sea, porque si bien es cierto que en algunos casos de nuestra vida, en algunos momentos, mejor, hemos estado bien o vamos a estar en buenas condiciones con ciertos privilegios, nadie dice que se te vaya a voltear y que al día de mañana te toque hacer cosas que tú decías como no, nunca en la vida. Entonces creo que vivir en el campo, vivir en la montaña, uno lo prepara también para la vida real y para decir como bueno, me tocó esto hoy, hay que sortearla de alguna manera. Entonces sí, creo que uno se conecta mucho con el real ser de uno, ¿no? Que uno no ha descubierto pues por estar en los lugares en los que simplemente lo tienes todo, ¿no? Que eso siempre cambia las perspectivas de la vida. Entonces eso me parece increíble, y ver cómo uno va viviendo los momentos más lento. ¿Cómo lo puedo explicar? En la ciudad es todo tan rápido, tan no, el trabajo, por ejemplo, no más con eso. Te tienes que levantar temprano, tienes que ir a coger el transporte rápido, se te pasó el transporte. Los que montamos en Transmilenio sabemos lo que es montar en Transmilenio en hora pico, que es horrible. Entonces, ese tipo de cosas no te dejan de pronto disfrutar de la vista al cielo, disfrutar del arbolito que hay por ahí, porque simplemente no tienes cabeza para eso. Estando acá es totalmente diferente, el ritmo cambia mucho, las mañanas cambian mucho, las noches cambian mucho, ya te despiertas, te tomas tu café, tienes el mirador al frente, por eso miro para allá, porque allá está toda la montaña y bueno, etcétera. Entonces admiras más y vives más lento, respiras más profundo, a mi parecer, te das más momentos de reflexión tal vez, o de simplemente estar ahí calmado. Entonces eso a mí me parece demasiado increíble, porque se vive diferente. No digo que sea lo correcto o lo incorrecto, para nada, pero digo que sí, todos deberíamos probar un poquito de todo para que en el camino vayamos viendo qué nos queda mejor, ¿no? Qué se nos acomoda mejor. A ver. Bueno, otra cosa, no sé si ya lo dije anteriormente, pero lo quiero enfocar más a que aquí se hacen más, como que se hacen más notorias tus sombras, por así decirlo. Y a medida que se van haciendo más notorias tus sombras, vas viendo cómo las trabajas. Aquí ves como, no sé, la soledad, por ejemplo. Antes pues uno no sabía que la soledad le daba duro, ¿no? En mi caso yo no tenía ni idea que la soledad me daba duro, pero ya estando acá digo como fue pucha, soy muy dependiente de las personas, soy muy dependiente de mi círculo, soy muy dependiente del estar todo el tiempo tratando de distraer la mente. No puedo detenerme y quedarme quieta y decir como esta es mi realidad y está bien. Entonces eso lo veo, al principio me dio muy duro, como darme cuenta de que la soledad simplemente la repelo, no me gusta, pero ir trabajándola. Entonces, bueno, estoy sola. ¿Qué más puedo hacer? Estoy sola. Entonces me voy sola caminando al río, me voy sola caminando al mirador, me voy sola tomándome un tinto, o me quedo por ahí sentadita, me tomo un tinto y respiro. Y estoy conmigo misma. Creo que eso es de las cosas más importantes, que ya he dicho que muchas cosas son importantes, pero es que eso realmente le da mucho valor a la montaña como tal, de uno estar solito y de uno aprender a arreglárselas solito, así no le guste tanto. Bueno, esas son las que ahorita se me vienen a la cabeza. Creo que hay muchísimas más de las cuales yo podría hablar, pero pues a uno se le van olvidando. El tema es que nada es color de rosa, que estando en la ciudad, en un pueblo o en la montaña siempre hay altos y bajos, pero que esta experiencia de vivir tan lejos es muy enriquecedora para el ser como tal, ¿sí? Pero que también a uno le ayuda a valorar todas las comodidades que se tienen del otro lado, ¿no? Algo tan simple como, por ejemplo, uno comerse una pizza X, ¿sí? Allá uno sale, es como, ay, vamos a comer pizza, súper relajado, pero acá es como, pida una pizza a ver si le llega un domicilio acá, eso es prácticamente imposible. Entonces
también cuando me voy para la ciudad lo valoro mucho, el hecho de ir, ay, no, vamos a Domino's a comernos una pizza o vamos al bar de aquí o me veo con mis amigos, se valora mucho más, mucho más, y el tiempo que pasas con las personas también, como que lo aprecias mucho más. Entonces, pues bueno, eso fue el video por el día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado, que hayan visto o aprendido o simplemente escuchado un poquito más acerca de la vida de la montaña. Espero que lo hayan disfrutado, como ya les dije. Y pues bueno, nos veremos en otro video. Muchísimas gracias por ver. Hasta luego.